Queremos empezar con la ponencia de Mónica Mayer, que nos va a dar esta conferencia vía en línea. Bueno, Mónica Mayer nos va a presentar su conferencia Arte Feminista, tres proyectos personales. Mónica Mayer es una artista inconforme con las definiciones del arte que ha desarrollado un enfoque integral en el que además de performances, dibujos o intervenciones, considera como parte de su producción artística el escribir, enseñar, archivar y participar activamente en la comunidad. A nivel internacional es reconocida como precursora y promotora del arte femenino. Recientemente publicó el libro Infinidades, ¿o no? Arte, vida y feminismo, contextos que abarcan 4 décadas de su escritos. En 2021, el INVAL le otorgó la Medalla Bellas Artes. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Agradecemos su presencia. Pues buenos días, les voy compartiendo pantalla. Ahí me avisan cuando ya esté. Ahí la ven bien ya. Sí, ok. Pues voy a tratar de hablarles, aunque sea brevemente, de lo que es el arte feminista para mí y de qué es lo que me interesa. De entrada, arte feminista es cualquier cosa que cualquier mujer, cualquier persona que pretende hacer arte feminista dice que es arte feminista y ya nada más habría que justificarlo y explicar por qué. Lo que a mí me interesa del arte feminista y lo que yo estoy tratando de buscar es un arte que no nada más sea la temática feminista, sino que el trabajo tenga objetivos artísticos y políticos, que las formas de trabajar sean en colaboración y colectivas, cuestionando esta idea de genio que nos han vendido del arte, que sea un trabajo horizontal, que cambie la relación con el público y que las formas de distribución sean otras, no sea la habitual del museo, ¿no? Yo creo que hay varias clasificaciones en esto del arte feminista y el arte de mujeres. El arte de mujeres sería el que hacemos todas las que nos identificamos como mujeres, ya seamos mujeres cis o trans, y que por el hecho de serlo recibimos cierta discriminación en esta sociedad patriarcal. El arte femenino, que cualquier persona que trabaja con elementos que se consideran socialmente femeninos en nuestras diversas sociedades. Arte de género es el arte que aborda las distintas problemáticas y propuestas de género. Arte feminista es lo que ya les platiqué. Y arte feminista involuntario es el que de repente hacen diversas artistas que no se asumen como feministas, incluso rechazan las ideas del feminismo, pero todo su trabajo es claramente feminista. Entonces, esas son mis clasificaciones. Quizá la pieza más conocida que tengo, que cae bajo estas características, es el tendedero, que empiezo a hacer, que pues no hace tanto hicimos uno ahí en el Museo Cabañas, en 1978, en el contexto de una exposición de arte joven y de arte que empezaba a presentar cuestiones de performance, instalación, etcétera. Y yo ya estaba en el movimiento feminista, el tema de la exposición era la ciudad, así es que dije yo, bueno, pues como mujer, ¿qué es lo que más detesto de la ciudad? Y me salí a preguntarle a las mujeres qué detestaban de la ciudad y me decían el tráfico, la contaminación, y yo les decía, ¿y no te choca que te agarren la nalga en la calle? Y entonces me decían, sí, sí me choca, pues ponlo. Y empezamos a hablar de acoso. En ese momento el movimiento feminista era muy chiquititito y realmente estábamos trabajando sobre cuestiones como violación y aborto. Hablar de acoso, para lo que ni siquiera teníamos vocabulario, era algo que empezábamos apenas a hacer. Lo hice otra vez más en Estados Unidos cuando me fui a estudiar arte feminista allá. Y aquí ya se salió a la calle el tendedero y ya no necesitaba marco ni nada, sino con un hilito. Y nos fuimos de casa en casa invitando a las mujeres a que salieran y nos platicaran cómo se sentirían más cómodas en su comunidad. Entonces salían y de entrada se conocían, lo cual ya era una gran ventaja. Pero empezó a transformarse de esta manera desde un principio. El tendedero se quedó muy calladito hasta 2007, que me lo piden para esta exposición muy importante en Estados Unidos de arte feminista, y me piden que lo presente, y pues no, ya lo tiré hace muchos años, vivía yo en un departamento muy chiquitito y no había dónde guardar ese armatoste, los papelitos, quién sabe qué les pasó.
Entonces presenté documentación. En ese momento todavía no entendía yo cómo reactivar una pieza, porque en los 70s, cuando empecé a trabajar, no reactivaba uno las piezas, las hacías una vez y ahí se quedó, porque si no era teatro. Y no estábamos haciendo teatro, estábamos haciendo performance, estábamos haciendo instalación, estábamos haciendo arte efímero. Pero esto va cambiando con el tiempo y se empieza a plantear toda la cuestión de las reactivaciones. Me piden hacerlo en la Ibero en 2009 y ni siquiera entendía yo cómo hacer una reactivación. Y pues dije, bueno, vamos a hacer uno que sean las ventajas de ser hombre, de ser mujer y las desventajas de ser hombre o de ser mujer. Y pues fue chistoso, como pueden ver ahí en las respuestas, pero realmente no movió nada, no era algo que tuviera que ver con el contexto. Si les contara yo de los tendederos que han tenido recientemente en la Ibero, es como otra cosa completamente diferente, ¿no? Y me quedé pues insatisfecha de esta primera reactivación. Entonces, para cuando lo hice en Medellín en 2015, dije, no, yo quiero dar un taller y trabajar con artistas y activistas y de ahí sacar las preguntas. Y salieron preguntas muy interesantes como cuándo fue la primera vez que te acosaron, que incluso a mí me hizo repensar y acordarme de veces que me habían acosado de niña, que me habían manoseado en la calle, y que yo, con todos mis años de feminista, no había entendido qué tan frecuente era ese fenómeno y creía que me había yo topado con el único imbécil que se atreve a manosear a una niña de 8 años en la calle. Pero parece que eso era bastante frecuente, entonces ahí estaba. Algo que pasó en esa misma presentación fue que esta maestra, Zinaida Quiñones, empezó a utilizar el tendedero como una herramienta pedagógica y me ha compartido todos los años, lo hace, lo utiliza, y entonces se va convirtiendo una pieza artística en herramienta pedagógica y en herramienta política. En el MOAC quizás es el más grande que he hecho, que duró 6 meses puesto el tendedero, por lo cual tuvimos tiempo de hacer muchas actividades paralelas, y estas fueron las preguntas. No se hablaba en ese momento del acoso universitario, no había obviamente los tendederos de denuncia, pero sí llegaban las mamás de las prepas y me decían, oye, es que ya fuimos a denunciar al maestro que acosa a las chavas, y en la escuela no nos hicieron caso, y en la UNAM no nos hicieron caso, y en el Ministerio Público no nos hicieron caso. Entonces yo creo que también pues, cayó en un lugar muy fértil porque había muchas mujeres y muchas personas dispuestas a hablar. Algo que hice diferente en ese tendedero, porque me decían, pues, ¿qué ha cambiado desde el primer tendedero? Y les decía yo que ya hay toda una serie de grupos feministas que están trabajando sobre estas cuestiones. Las hijas de violencia, que hacen una cuestión teatral, que se salen a la calle y cuando las acosan les cantan un rap y les echan confeti con estas pistolas. La red de reapropiaciones que hicieron esta campaña en el Metrobús y en el metro, que dice, ante el acoso cuentas conmigo, en vez de una situación victimizada. La gráfica, la pieza Lorena, etcétera. Y la red No Están Solas, que son las activistas en la UNAM que utilizaban herramientas artísticas para sus protestas. No son artistas, no les interesa ser artistas, pero usan estas herramientas. De 2016 a la fecha, hay cientos de colectivas por todo el país haciendo arte feminista. Entonces, eso es verdaderamente increíble cómo con esta nueva generación o cuarta ola que le dicen del feminismo, ha sido muy sorprendente cómo de repente ya se ha vuelto viral el trabajo artístico y los grupos de arte feminista. Algo interesante en este tendedero fue que Mónica Benítez de la UAM tomó las respuestas y empezó a hacer estudios. Y desde entonces ha pasado muchas veces que las respuestas se toman y se usan para cuestiones académicas o para cuestiones políticas. Amnistía Internacional lo hice también, y me gusta siempre poner porque resalta muy bien, pues el color de Amnistía es amarillo y el que yo uso generalmente es color de rosa. Y cuando yo organizo los tendederos, porque hay tendederos que yo nada más me entero mucho tiempo después, o que son tendederos de denuncia, que es otra cosa, pues uso el rosa como referencia histórica a un momento en el que las mujeres estábamos diciendo, no, pues también lo que hemos hecho, también todo el mundo de los cuidados, de la producción y reproducción de la fuerza de trabajo también es importante. Eso no quiere decir que no querramos hacer todo lo demás y tener todo lo que se hace en el mundo dentro de nuestras posibilidades, pero también todo lo que hemos aportado es importante. Entonces es una referencia histórica a ese momento. De los que más me han llamado la atención es en la Facultad de Psicología, en la UNAM,
en donde me invitan, voy a dar una plática, después íbamos a hacer un tendedero y antes de empezar les digo, oigan, voy a ir a hacer pipí, ahorita vengo, y voy al baño y me encuentro que en todos los baños hay botones de auxilio. Y dices tú, ¿cómo es posible que en la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, o en cualquier universidad, no podamos estar las mujeres tranquilas y que incluso en el baño tiene que haber algo por el estilo, que bueno, por lo menos qué bueno que hay eso, ¿verdad? Pero no se garantiza tu seguridad. Y yo realmente estoy convencida de que la manera de que vamos a cambiar toda esta situación de violencia que estamos viendo que existe, cada vez violencias más sutiles, pues va a ser a través de la educación. Yo no quiero plantearme un mundo en el que haya multas, sanciones, cárcel y demás para los hombres, sino que haya procesos educativos para los hombres para entender que ya cambió y no es válido de ese comportamiento. Y para las mujeres muchas veces también aprender a defendernos, tiene que ser mutuo. Y para la sociedad, aprender a no dejar que se agreda a las mujeres o que haya discriminación por cuestiones de raza, de clase, de discapacidad, etcétera. No es nada más problema de quienes lo están padeciendo y quienes lo están causando, sino también de la sociedad que permite que eso suceda. Yo lo veo en el metro y en el metrobús aquí, que está separado de hombres y mujeres, y entiendo perfectamente bien, es por lo menos un lugar en donde no te van a estar molestando en la calle, en el espacio público, pero le repite a los hombres que son unas bestias peludas que no se pueden controlar y nos repite a las mujeres, nos dice, el mensaje es que no nos sabemos defender. Y yo no quiero que nuestra sociedad crezca con ese mensaje. Yo creo que naturalmente podemos ir juntos y qué bueno que estemos juntos hombres y mujeres en todos lados, pero ¿cómo le hacemos para convivir y cambiar la educación? Y esto se tiene que hacer desde los espacios educativos como las universidades. De los que más me gustó fue este del tendedero en Culiacán, porque pues, me invitaron a hacerlo en uno de los museos y dije, órale, pero vamos a hacer una exposición mejor de todas las artistas. ¿Para qué quiero yo nada más ir a hacer el tendedero solita? Aunque me ayuden y participen en el tendedero. Entonces participaron ellas en mi pieza y yo participé en las de ellas, y en el de abajo que ven es muy interesante. Es de Cutsi Salgado y ella hace un performance en la calle que sale caminando con una hielera en la cabeza, porque así aparecen las cabezas en Culiacán del narco, y después hizo este performance en el que aparece desnuda y cubierta de lodo y le pide al público que la limpie, porque así aparecen los cuerpos de las mujeres en el río, de las mujeres que desaparecen, que asesinan y las tiran nada más al río como si fueran basura. Entonces ella hace este performance que se sale caminando desnuda y causa un escándalo espantoso, que una mujer viva desnuda camine por la calle, pero no causa escándalo espantoso que aparezcan las mujeres muertas en el río. Entonces fue una pieza que a mí me gusta mucho más su tendedero que el mío, porque estaba perfectamente situado en su contexto. En esta escuela fue muy interesante, escuela privada, y me piden las chavas de prepa hacerla, y ahí pues no puedes poner una respuesta como esa, aunque si no le pones tu nombre, de todas maneras te ven. Entonces se pierde el anonimato en una escuela porque es un ambiente en el que es público, pero no es público. Todo el mundo va a saber quién eres. Entonces decidieron hacer una cajita y también les preocupaba que fueran a denunciar, ya empezaban los tendederos de denuncia, algún maestro y se fuera a espantar la escuela y bajar a los tendederos. Entonces el acuerdo fue guardar las respuestas y alguien más las subía después. Y las que eran de denuncia se las daban directamente a las autoridades para que tomaran cartas en el asunto. Se llegó a un acuerdo sobre esto, ¿no? Lo hice en Argentina también y ahí fue interesante porque lo hice con maestras, estudiantes, maestras artistas y activistas. Y las maestras después lo hicieron en la normal, que es al nivel prepa, y después, como 2 meses después, me escribieron las personas que habían participado en este tendedero haciéndolo, del estudiantado, para decirme que si ellas lo podían retomar, porque se había suicidado una chica trans en una escuela cercana y querían hacer un tendedero en apoyo. Y no, pues claro, felices de la vida. Incluso si ven la foto de arriba a la derecha, cuando se presentó la exposición de todos estos trabajos, ellas participaron hablando de cómo había sido su experiencia. Entonces, en este sentido, me interesa que los trabajos sean horizontales y que no nada más sea lo que yo voy a presentar. En Japón lo presenté y le hicieron una estructura muy bonita como biombo para que la gente se sintiera
más privada a la hora de responder. Porque, por ejemplo, en la ciudad de Nagoya, donde fue esto, también en el metro a ciertas horas lo cierran, lo separan a hombres y mujeres, ¿no? Y decía yo, ¿por qué? ¿Por qué separan a los hombres y a las mujeres a ciertas horas? No, es que hay algunos enfermos que luego le dicen cosas a las mujeres. Hijos sanos del patriarcado. Si fuera una que otra persona, no tendrían que cerrar. Si los demás en el metro participaran o tomaran cartas en el asunto y la misma chava se defendiera, no tendrían que tenerlos separados. Es porque es algo muy común y muy habitual. Y se pone peor a la hora pico, ¿no? Pero pasó que hubo un problema de censura en este evento. Los artistas latinoamericanos bajamos nuestra obra, entonces a media exposición se transformó el tendedero. Como había sido una cuestión de censura, los artistas japoneses me pidieron tomar el formato, como ven en la foto de arriba del lado izquierdo, y hacer un tendedero sobre la libertad de expresión. Entonces, de una cosa que yo propuse, cambió por las circunstancias, cambió por lo que estaba sucediendo en ese momento. Esto a mí me emociona mucho. De los más tristes, este que hicimos en Cuernavaca, que me pidieron por donde está el Centro Cultural Las Chocolatas, a hacer un tendedero porque habían asesinado a una niña de 13 años, había un caso de feminicidio, y decidimos poner esta pregunta, y había varias respuestas positivas, muchas de ellas estudiantes de la UAM. Entonces digo yo, bueno, pues ¿en qué país estamos viviendo que sí puedes poner un tendedero de este tipo y las respuestas son positivas? Para mí el tendedero que más gusto me daría sería el que cuando el público lo lee dice, ay, pero ¿cómo hacían esas barbaridades? ¿Cómo es posible? Yo ya quisiera que esta fuera una pieza arqueológica que no fuera necesaria. En Estados Unidos se hizo y fue bien interesante porque ahí me invitó un grupo de demócratas y republicanas que se unieron cuando Trump llegó a la presidencia para trabajar juntas en contra de la violencia hacia las mujeres. Entonces yo fui, di un taller y luego ellas fueron a todos los condados, reunieron las respuestas y con sus respuestas y su actividad política lograron cambiar las leyes sobre acoso en su estado y sobre consentimiento. Entonces fue bien interesante porque ahí pues ya está usada absolutamente como una herramienta política. Como saben, los tendederos de denuncia han surgido desde hace varios años por todas las universidades y en muy diversos contextos. Y yo creo que formalmente tienen que ver con mi tendedero, pero tienen que ver con el Me Too, tienen que ver, yo siempre digo que es un Me Too analógico porque estás haciendo la denuncia y es más práctico denunciar en tu universidad que denunciar por Twitter o por X, como se llame ahora. Tiene que ver con la acción directa del feminismo anarquista y tiene que ver con el scratch argentino, que es esta estrategia de cuando el gobierno no te responde, entonces vas y denuncias, en el caso de Argentina, a los genocidas después de la dictadura, y en el caso de las universidades y escuelas en México, pues a los acosadores y ya sean estudiantes, sean maestros o maestras y estudiantas, que llega a pasar en mucho menor caso, pero llega a pasar. Entonces es muy interesante porque yo les digo, recuerdo a las mamás de las prepas diciéndome, y recuerdo a alumnos en Cuernavaca diciéndome, es que ya aquí está el WhatsApp del maestro diciéndole cosas espantosas a la alumna y ya denunciamos en la universidad y no pasó nada, y ya denunciamos ante la rectoría y no pasó nada, y ya denunciamos en el Ministerio Público y no pasó nada, hasta que armaron un borlote con Javier Sicilia en prensa. Y entonces ya se logró que quitaran al maestro, que todavía cuando me tocó ir, les mandaban WhatsApp del desgraciado diciéndoles, ya me van a regresar, ¿eh? Porque pues no lo corrieron, nada más lo cambiaron de un rato para lo que se calmaban las aguas. Entonces yo creo que en ese sentido ha sido muy necesario lo que han hecho estos tendederos de denuncia y lo que han hecho cerrando facultades y toda esta lucha que se ha dado, que todavía falta mucho, porque si no, no hacían caso. Ya hay más protocolos en las universidades, todavía falta cambiarles muchas cosas. De los que más me han emocionado es este que estaba, ya no está ahorita, en la glorieta de las mujeres que luchan, y era con el hashtag yo denuncié pero y no denuncié porque, ya que siempre nos están diciendo, no, pues es que tienen que denunciar, porque si no denuncian y es nada más anónimo, no va a pasar nada. Bueno, vamos a averiguar por qué no se denuncia.
Si vas a denunciar un feminicidio y vas a tener 15 años luchando en contra tratando de que haya justicia y luego te amenazan a ti o tienes que andar buscando huesos por todos lados o te violan y entonces son 7, 8 años, 10 años de un juicio que quién sabe qué pase y no tienes tiempo y no tienes dinero y no tienes los recursos y un montón de cosas, ¿cómo quieren que se denuncie? Es complicadísimo, incluso dentro de las universidades muchas veces es complicadísimo y no pasa nada. Entonces, bueno, pues yo denuncié, pero y no denuncié porque. Yo creo que eso es de las cosas que tendríamos que estar estudiando más a fondo, ¿no? El otro día me sorprendió mucho porque hasta en una telenovela salió ahí el tendedero y dije yo, bueno, pues es bien interesante una pieza que logra, sale del museo y logra penetrar la cultura popular. Entonces, ojalá no existiera porque lo que quiere decir es que la cosa está de la fregada, pero es interesante en términos de la obra de arte, ¿no? Como dice Isa Telles, esta artista regiomontana, para ella el tendedero, más que una cuestión de denuncia, es un lugar que nos ha hecho sentirnos acompañadas, que nos ha hecho sentir que no estamos locas, que no estamos exagerando, que realmente está de la fregada la situación y que es horrible que te dé miedo salir a la calle, porque muchas nos hemos sentido así. Incluso de repente yo salgo y a mi edad y me han dicho cosas, no nada más es con las jóvenes, aunque principalmente, pero niñas, jóvenes, todo, a todas nos pasa o a casi todas, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que tiene que cambiar. La segunda pieza que les voy a platicar, si todavía tengo tiempo, es No a las maternidades secuestradas, que es una pieza que sale de meterme a un archivo del archivo de Ana Victoria Jiménez, que he estado trabajando yo con archivos, y plantearme qué era el aborto en ese momento, en 2012, en la Ciudad de México, pues ya era libre y gratuito y en muchos estados había muchas mujeres que estaban en la cárcel incluso por abortos espontáneos. No todas las mujeres que han estado en la cárcel por aborto han salido a la fecha, aunque ya se supone que debe estar. Entonces me empiezo a reunir con artistas, con activistas y empezamos a hacer a partir de un hashtag, una maternidad secuestrada es, porque las jóvenes se quejaban de que hay mucha presión para que tengan hijos, las que habían decidido no tener hijos, de todas maneras les había tocado cuidar a los abuelos o a los hermanos, a las que habían tenido un aborto todavía les era imposible hablar de ese tema, las que, en fin, una cantidad de problemas que íbamos viendo y que íbamos juntando y que se iban reuniendo, y eso fue muy fuerte, ¿no? Entonces reunimos cerca de 700, 800 respuestas que hablaban de, pues sí, a lo mejor tienes una maternidad secuestrada, es que dejes a tus hijos en tu pueblo para venirte a trabajar a la ciudad y poder mantener, cuidando a otros niños y mantenerlos. Entonces había, bueno, toda una serie de problemáticas de clase, de circunstancia, de cuestiones religiosas, de madres lesbianas con miedo a que les quiten a sus hijos, en fin, todas estas cosas que se dieron ahí. Hicimos una manifestación, pero cuestionando incluso lo que es una manifestación, que es una organización generalmente muy como de guerra. Pusimos una pasarela, pero era una jergarela, y ahí desfilamos con todas estas distintas ideas que habían salido, todo lo que nos habían comentado. Había desde que te desaparezcan a tus hijos hasta la violencia obstétrica, ¿no? Y se hicieron una serie de performances encima de este espacio y al final pues todas íbamos con nuestra panza y nos quitamos las panzas y dijimos no a las maternidades secuestradas y ya nos regresamos. Entonces era la idea de cuestionar también en términos de performance qué es una manifestación. Lo hicimos en Argentina también, un par de años después, y ahí se llamó Maternidades en Tensión porque por la dictadura, maternidades secuestradas les remitía a otro tipo de problemáticas. Entonces, también es una pieza que fue para manifestación. La última pieza de la que les voy a platicar se llama Archivo Obras Maestras del Arte Feminista en México, y fue plantearme también, pues cuando entras a una librería, luego ves los libros de arte grandotes y así gruesototes de la historia del arte universal, y los que están ahí son generalmente artistas hombres europeos y alguno que otro gringo. Se llega a colar alguno de los muralistas mexicanos y párenle de contar.
todo el resto del mundo está afuera. Entonces yo ya me di cuenta que si no te haces tú tu propia historia y escribes tus propias narrativas, y si no nos echamos porras entre nosotras mismas, pues nadie nos la va a echar. Entonces hice este archivo que son las obras maestras del arte feminista en México. Y ahí reuní a 71 artistas, como 76, 78 obras, que son artistas que de entrada no les da miedo que les digan artista feminista, que mucho tiempo sí le daba mucho miedo a la gente. Ahora creo que ya es menos el miedo, pero a artistas que rompieron en cómo exponían, rompieron en las temáticas de su trabajo, rompieron en las formas de hacer trabajo artístico. Este lo encuentran en internet sin ningún problema, ¿no? Están, por ejemplo, Liz Misterio, Lucero González, Ana Barreto, de quien ha hecho diseño, Susana Campos, que participó en las primeras exposiciones de mujeres artistas, en fin, colectivos, todo este trabajo que está. Después me fui a los dos lugares que menos les interesaba el arte feminista en ese momento, que eran a las feministas, que generalmente la mayoría piensan que el arte es algo que hacemos ya que nos cansamos de tratar temas importantes en nuestros encuentros, ¿no? Y yo creo que no. El feminismo lo que está tratando de cambiar es la cultura. Y para cambiar la cultura, el arte es una de las herramientas más importantes. Entonces, para mí, ahora creo que se entiende más, con trabajo como el de las tesis, como Zapatos Rojos, como El Tendedero, se empieza a entender más la importancia del arte para el movimiento mismo. Cuando ven lo que hay en las manifestaciones, lo que hay generalmente es un montón de arte. Entonces me fui ahí con ellas y llevaba yo mi archivito, como el segundo me ponía como está la foto de abajo a la izquierda, pues les enseñaba yo, mira, este trabajo de este artista con lo que tú has estado hablando te puede ser interesante. Al segundo día ya no me pelaban, entonces me colgué por todos lados las fichas, y al tercer día, que era la plenaria, la última reunión de todo el Congreso, me puse afuera del salón por donde tenían que pasar todas. Después me fui al Museo de Arte Contemporáneo, al MUAC, en donde tampoco les interesaba el arte feminista. Eso ha cambiado mucho, afortunadamente. Pero en ese momento me fui a la biblioteca y tenían un libro que mencionaba el arte feminista porque lo habían presentado ahí. Entonces, pues en buen plan llegué y les doné 4 o 5 libros para que empezaran su colección y empezaran a tener información sobre este tipo de temática. Entonces, ese fue el segundo lugar. Ahí está Cuauhtémoc Medina recibiéndola, recibe la pieza, entra al archivo, lo cual es muy interesante porque es una pieza que está en el archivo, no está en la colección. Y luego me fui por toda la República dando pláticas de los procesos de invisibilización y autoinvisibilización de las mujeres artistas. Porque yo creo que también, como nos han dicho toda la vida que no andemos de presumidas, y se ve muy mal cuando un artista llega y dice, no, pues mi trabajo es una fregonería. No se ve mal cuando un hombre llega presumiendo de su trabajo, pero que una mujer llegue presumiendo, en general yo creo que todavía se ve bastante mal. Entonces, bueno, ¿cómo nos reeducamos para así decir, mi trabajo es importante, mi historia es importante, documento lo que hago y lo comparto? Entonces, bueno, esos son procesos de autoeducarnos como mujeres para no estar en un lugar, para no aceptar lo que nos están diciendo constantemente de nuestro trabajo, que van a decir que somos unas pinches viejas, pues van a decir que somos unas pinches viejas argüenderas, ni modo. Yo creo que hay que también tratar de cambiar cómo reaccionamos para que la reacción hacia nosotros sea distinta. Esta pieza sí se terminó. Generalmente mis piezas como El Tendedero siguen y siguen y siguen, pero esta sí se terminó porque ahí en 21 me invitan a dar esta plática en las jornadas del TEC de Monterrey. Y bueno, por un lado estaba fue por Zoom, pero en una conferencia era Judith Butler y la otra era Dana Haraway. Y ahí estaba yo con todas estas señoronas. Entonces dije, no, pues esta ya no es una pieza que esté fuera del sistema. Ya es una pieza que de alguna manera entró al sistema. Ya había tenido un montón de visitas, el sitio de Archiva, habían pasado un montón de cosas y además me pagaron un montón por esta conferencia. Generalmente no pagan nada por las conferencias y por esa me pagaron como si fuera yo artista extranjera que venía a participar. Entonces, para mí fue muy interesante y ahí decidí ya dar la pieza por acabada.
puedo hablar de ella y se han hecho reactivaciones en otros países, pero yo ya no hago archiva. También, por ejemplo, desde el 2016 hacemos una editatona de mujeres artistas, que fue como, la empezamos como una de las actividades en el museo, en, en el museo, en el MUAC, cuando estaba mi exposición, que tuve la exposición ahí en 2016, y pues ya la replicamos cada año. Entonces salen cosas, proyectos que no nada más son la obra, pero vienen de la obra. En fin, pues sí hay.